Bueno, ok. Muchísimas gracias a Tei también, muchísimas gracias Tei por estar aquí y por supuesto a saludarlos a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Jazz, por ahí anda Jazz también, una gran líder invitada de de la zona de León, Guanajuato, toda esa región. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, un tema que sin lugar a dudas tiene que ser una de las bases fundamentales con los cuales nosotros tenemos que empezar todo nuestro trabajo comercial y de recomendación. Hemos visto que la alimentación, la suplementación alimenticia hoy por hoy es mucho más de lo que en un momento se propuso. Hacer suplementación era simplemente cuidar, ¿verdad? El estado nutricional adecuado, porque había quizás ciertas deficiencias y esto generaba pues enfermedades carenciales, ¿verdad? Entonces el propósito inicial que tenía la suplementación era cubrir los requerimientos cuando había un problema carencial. Calcio si había osteoporosis, vitamina C si había escorbuto, hierro si había anemia. Sin embargo, hoy nosotros sabemos que la suplementación alimenticia, por las características con las que hoy la ingeniería alimenticia, la ingeniería lo está dando, bueno, pues es mucho más importante, es mucho más dirigida hacia los aspectos necesarios que hoy buscamos, como es mayor longevidad, como es reducir los problemas principales y de orden metabólico que se están dando. Y en ese tenor es como yo quiero platicar con ustedes. En ese tenor es cuando yo quiero ustedes empezar a platicar. Realmente el que nosotros podamos tener una línea inicial, porque recuerden que vamos a iniciar con ciertas cosas en México. Quisiéramos tener todo lo que España tiene, pero poco a poco, porque realmente la parte importante tiene que ver también con la manera legal con la que vamos a entrar. Recuerden que inclusive vamos a tener que hacer algunos cambios de tropicalización a las etiquetas del producto, pero eso no quiere decir que se modifiquen sus ingredientes o que se modifiquen la función para la cual van dirigidos. Y eso quiero que quede muy claro, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, para todos aquellos que tuvimos oportunidad hace apenas unas cuantas semanas, de poder compartir un poquito con Nayeli cuando nos visitó aquí en la Ciudad de México, bueno, pues y que estuvieron a bien, pues ya conocer de forma directa el producto, pues ya estamos a punto ya de tenerlo de manera masiva y listo para ustedes. Aunque, repito, vamos a tener que hacer algunos cambios de tropicalización por los asuntos legales solamente, que es ese aspecto. Pero cuando a mí me presentan la línea, yo me quedo bastante satisfecho. Yo tengo ya 30 años haciendo esto, haciendo capacitación, haciendo formulación. Por lo tanto, cuando uno se encuentra con formulaciones que valen la pena, bueno, pues lógicamente es sumamente satisfactorio revisarlo de esta manera. ¿Me explico? Que aunque en las próximas pláticas iremos revisando producto a producto, haciendo una cosa que yo llamo radiografía de producto, hoy quiero enfocarme a algo que es fundamental. Hablar nosotros de obesidad o hablamos de control de peso, hablamos de un problema de salud público bastante severo. Tenemos que verdaderamente poner atención en que todos aquellos comentarios que están mal dirigidos, sobre todo por gente que desafortunadamente lejos de ayudar, perjudica con el tipo de comentarios que hace, como es normalizar la obesidad. Yo respeto completamente la dignidad, la parte humana de cualquier ser humano, de cualquier ser vivo, me explico. Pero lo que no puedo yo particularmente aceptar es que normalicemos un problema tan severo como este. ¿De acuerdo? Es verdad, la obesidad es un problema de salud pública bastante grande en nuestro país. En América Latina, como en muchos otros países, es un problema donde se ha vuelto de verdad la verdadera pandemia, ¿sí? Con lo cual nosotros pues tenemos que empezar a lidiar y empezarlo a atender desde sus raíces, por favor. Vamos a ver esto que es muy importante y lo quise poner a propósito de escuchar precisamente una ponencia eh, 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 médica que también se dio por parte de Oven, ¿verdad? Allá en España, y revisaba algunas cosas que son muy importantes. Miren, este es un artículo que se publica apenas en enero del año pasado. Estamos diciendo que es sumamente actualizado. Pero vamos a ver en qué se basa este artículo, por favor. Bien, dice el artículo que un grupo
de 58 expertos que fueron convocados precisamente para este tipo de reuniones enfocadas hacia la obesidad. En su punto 2 dice, llegaron a un consenso en la Comisión sobre la Definición y Diagnóstico de la Obesidad. Dicho punto tuvo un 100% de acuerdo, que quiere decir que todo el mundo está de acuerdo en ello, ¿de acuerdo? Otros expertos que no participaron en la comisión afirmaron exactamente lo mismo en sus trabajos de investigación. Las causas de la obesidad son multifactoriales y aún no se comprenden en su totalidad. Eso es una cosa que yo quiero que les quede claro. ¿Por qué? Porque precisamente porque es una enfermedad compleja, es una enfermedad metabólica, ¿sí? Multifactorial. Es muy importante empezar a desmenuzar cómo necesitamos individualizar casos para poder cumplir y generar objetivos importantes. Y esta es una situación que nosotros tenemos mucho, mucho que aportar, ¿sí? Como parte de un modelo integral para atención a la salud. O sea, es verdad, hoy entender la obesidad es mucho más que como en un inicio se planteó. Que lógicamente, sí, los aspectos iniciales con los cuales se hizo este tipo de planteamientos, desafortunadamente también cobraron sus creces, porque en lugar de mejorar, bueno, pues hemos ido empeorando. Si se dan cuenta, el problema radica en los aspectos generales que tenemos como sociedad, no solamente en las decisiones que hacemos de forma personal, sino entender que es un problema bastante severo. O sea, se ha generado una gran relación entre la obesidad y los estados depresivos. Y hoy por hoy la depresión, que es una cosa que hablaremos en algún otro momento, es una situación que ha estado creciendo de manera alarmante. La propia OMS ha señalado que para el 2030 la depresión será la primer causa de muerte en el mundo, superando a las cardiovasculares, si las cosas siguen como están. De ahí que lógicamente hay que empezarlo a tratar. Sabemos que realmente el problema de la depresión tiene que ver con situaciones neurológicas. Y entonces aquí la pregunta es, ¿existe una estrecha relación entre los trastornos neurológicos y los problemas que tienen que ver con el metabolismo? Y la respuesta va a ser sí. Entonces quiere decir que atender los problemas y los procesos de activación metabólica va a repercutir de manera fantástica en muchos otros problemas de salud. Entonces, no es solamente el hecho de bajar de peso, porque eso es otro de los aspectos que nosotros tenemos que analizar, ¿de acuerdo? Déjenme decirles que hace apenas unos 5 años, se hizo un cambio dentro del concepto, ¿de acuerdo? La Asociación de Endocrinología Clínica de los Estados Unidos, ¿verdad? El Colegio de Endocrinología de los Estados Unidos publica un artículo donde se hace un cambio muy importante en el concepto de la obesidad, ¿de acuerdo? Hoy el concepto de obesidad, digamos que lo seguimos ocupando en forma coloquial, pero a nivel clínico ha cambiado, como ha cambiado muchas otras cosas, como el síndrome de ovario poliendocrino metabólico que hoy tenemos, ¿no? Que antes era síndrome de ovario poliquístico o la esteatosis hepática, el hígado graso, que ya tornó un cambio también a entenderlo desde el punto de vista metabólico, pues así también la obesidad. La obesidad hoy la consideramos una enfermedad crónica basada en adiposidad. Y a mí particularmente este concepto me gusta mucho más. Voy a explicar por qué, ¿sí? Realmente uno de los graves problemas que tuvimos fue precisamente cuando en la década de los 40, ¿sí? Pues se habla propiamente del término obesidad y se definen los principios de obesidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a entender que realmente no es un problema solamente de alimentación, es un problema de estilo de vida. Es un problema donde lógicamente están influyendo muchísimos factores que vamos a conocer un poquito hoy, que se llaman las causas extrañas de la obesidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que ¿cuál es la persona más sana en este momento? Pues ustedes se van a sorprender. La persona más sana en este momento no es la que vive en comunión con la naturaleza, la que está haciendo mucho ejercicio, no. La persona más sana, ¿verdad? Es la que está haciendo cambios en su vida porque quiere mejorar su salud. Por ejemplo, la persona que está haciendo mucho ejercicio, nos hemos dado cuenta que por el contrario, hacer demasiado ejercicio podría poner en peligro su salud. Esa persona que come de manera muy estricta, muy, 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 muy ortodoxa, generando ese aspecto ortoréxico,
pues sabemos que pone también en peligro su salud. Me explico. Sin embargo, se pudo denotar que las personas que estaban con sobrepeso o con obesidad, pero que estaban empezando a hacer cambios profundos, sus marcadores clínicos, sus aspectos fisiológicos, la regulación de su reloj biológico, ¿qué crees? Empezaba a mejorar y de una manera muy interesante, lo cual quiere decir que el punto no es llegar a los extremos, ¿de acuerdo? Entonces, el estilo de vida juega un papel determinante para todo esto, sí, claro, y nosotros tenemos que ser promotores de todo eso. ¿Por qué? Porque es verdad, desafortunadamente vivimos en un momento donde se han cambiado muchos de los conceptos que son claves y se han generado un modelo de vida, ¿sí? Que nos está llevando precisamente a nuestra propia desarrollo de enfermedad. Mira, hace unos años me decía un amigo, oye Raúl, quiero que me des una plática, ¿no? Quiero que me des una plática sobre eh, eh, del bienestar, sí, sobre el bienestar. Le digo, mira, fíjate bien lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque una cosa es bienestar y otra cosa es estar bien. Son dos cosas diferentes, ¿sí? El orden de las palabras como las coloquemos va a dejar mucho de fondo, sí, su interpretación. Porque hoy por hoy tenemos ese problema. Tenemos mucho bienestar, pero desafortunadamente eso no necesariamente nos hace estar bien. ¿Me explico? Y voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Aquí donde me encuentro ahorita, que es mi casa paterna, ¿verdad? La casa donde vivo, que fue mi casa paterna toda la vida. Vivo en una colonia en la Ciudad de México, donde está la casa mía, que es la de ustedes también, por supuesto, hacia el mercado, son aproximadamente 6 o 7 cuadritas, ¿de acuerdo? Calles, ¿sí? Entonces, mi madre, cuando yo era niño, pues me tenía que llevar al mercado todos los días y caminábamos esas 6 o 7 cuadritas, me explico, esas 7 calles, me explico, de ida y de regreso. Hoy ya no. Hoy en cada esquina hay visitaxis. Y un visitaxi, tú te subes al visitaxi y te lleva al mercado y te regresa a tu casa. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos esas 6 o 7 calles ya no las caminamos. Perdón, hoy tenemos más bienestar, claro, tenemos más bienestar, tenemos más facilidad para hacer cosas, pero eso no necesariamente nos hace estar bien. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos ha hecho más sedentarios. Hoy tenemos más facilidades para tener un automóvil, es verdad, ¿sí? Pero mucha gente lo utiliza para ir a comprar pan a 2 o 3 esquinas. Ya no las caminamos, me explico. O sea, el modelo desafortunadamente de estilo de vida ha causado que en América el problema de obesidad se vuelva verdaderamente un problema bastante, bastante severo. Me explico. Ahora, es cierto, decimos, hoy lo que nos mata son enfermedades crónico-degenerativas. Y es verdad. Pero cuando lo analicemos en este momento, veremos que el grueso de esas enfermedades, o que mejor dicho, todas las enfermedades crónico-degenerativas, van a tener una complicación metabólica derivada de las alteraciones de la adiposidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le hacemos caso a la persona que está obesa o que tiene sobrepeso, pero ¿qué crees? Que el grueso de las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa tiene una situación celular, un problema celular tan severo, tan grave como la persona que tiene obesidad, solo que su forma de representar ese daño metabólico no siempre se va a expresar acumulando grasa. Y eso es uno de los aspectos importantes que nosotros tenemos que comprender. ¿Me explico? Ahora, ¿dónde cabe el problema? En que no le hemos dado atención suficiente desde hace décadas. Desde hace décadas. Mira, los que tenemos más de 45, 50 años que estamos presentes, se acordarán, ¿verdad? Cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Y se encontraban los compañeros de la escuela, los compañeritos de la escuela, ¿cuántos obesos había? Pues realmente eran contados con los dedos de las manos. Y no solamente los del salón, quizás los de toda la escuela. Hoy si nos acercamos a una escuela de educación formal, encontraremos que por lo menos el 30% de los niños que se encuentran en edad de formación escolar primaria tienen problemas de sobrepeso. Hacia donde tú voltees en la sociedad, y voy a referirme principalmente a la mexicana, que es la que más conocemos, pero lo mismo sucede si nos vamos a Colombia, y lo mismo sucede si nos vamos a Brasil, y lo mismo sucede si estamos en Estados Unidos, ¿eh? Hacia donde voltees vas a encontrar gente con sobrepeso. En México somos el primer lugar, sí, en obesidad infantil, según las cifras oficiales, lo cual lógicamente es una cosa peligrosísima. Y ahorita voy a explicar por qué. Somos el segundo lugar en obesidad de adultos, especialmente en mujeres.
Se dice que el gobierno puede gastar hasta un 12% del erario público destinado hacia la salud en los problemas derivados precisamente con este problema metabólico. ¿Qué quiere decir? Que es un problema bastante severo, que es un problema que si nosotros no lo analizamos fríamente, ¿sí? Y lo agarramos verdaderamente, como decimos en México, el toro por los cuernos, que quiere decir que hagamos frente sin ningún filtro, porque también hoy la gente pues se pone espantada de muchos conceptos, pero si son la realidad, punto. Si una persona tiene obesidad, hay que tratarlo como eso y comprender que lógicamente pone en peligro su vida y por supuesto muchos aspectos que son muy importantes de analizar. ¿Me explico? Muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver entonces con la definición. Me explico, ¿sí? ¿Por qué se produce la obesidad? Nosotros decimos, mira, la obesidad y el sobrepeso es el resultado de un superávit calórico. ¿Qué quiere decir? Que hay una mayor cantidad de calorías consumidas a través de la dieta que las que son utilizadas en forma de energía por parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, a través de la actividad, ¿no? Ese superávit calórico es lo que va a hacer precisamente, pues, que el cuerpo mantenga una reserva, ¿no? Porque si las calorías provenientes de la dieta no se ocuparon en forma funcional, pues se van a acumular como un reservorio, ¿verdad? Pero si esto fuera cierto, compañeros, no habría obesidad. Porque bastaría entonces con modificar cualquiera de las dos puntas y el problema se acabaría. ¿Qué quiere decir? Come menos y hace más ejercicio. Y tú vas a ver que eso no es cierto. Eso no es verdad. Tú puedes ser una persona con una dieta de hambre que esté haciendo 2 horas de aeróbics y no puede bajar de peso. Y en cambio tú vas a ver una persona delgada, ¿no? Que come mucho, que no sube de peso. Y hacemos bromas, bueno, aquí en México somos muy bromistas, hacemos bromas, ¿no? Dimos es que tiene las piernas huecas, yo creo, ¿verdad? Pues sí, pareciera de broma, pero es muy cierto, encontramos ese tipo de metabolismos, lo cual quiere decir que no solamente depende, no estoy diciendo que no lo sea, sí, sí lo es. O sea, el superávit calórico es el factor central, sin lugar a dudas. Pues la materia no se crea ni se destruye. ¿Me explico? Pero más bien todo el contexto que está alrededor de ello, porque si verdaderamente fuera la causa principal, ese delgado, esa persona delgada que come mucho, pues subiría de peso rápidamente y sin embargo no lo hace, porque hay factores que están adyacentes, ¿sí? Al proceso metabólico que lógicamente, ¿verdad? Modifica la respuesta. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es de las cosas que nosotros tenemos que analizar. Y nos tenemos que volver expertos en esto. ¿Para qué? Para poder ayudar verdaderamente a una persona. Para saber qué combinaciones podemos hacer de los productos para poder ayudarle a una persona en particular, de acuerdo a sus propias características y necesidades. Claro, por supuesto. Todas las personas que tengan obesidad se van a ver beneficiadas de alguna manera consumiendo el producto. La respuesta es sí, pero no todas van a poder evidenciar exactamente lo mismo por las situaciones particulares, que las tenemos que aprender y las tenemos que analizar poquito a poquito. ¿De acuerdo? Pero quiero que veas que dice aquí, dice los factores genéticos y ambientales influyen en el peso del cuerpo, pero su interacción para poder determinar el peso de una persona todavía no está aclarado. Exacto. Lo podemos decir que todavía lo sabemos. Y ahorita me van a entender por qué. Es que mira, la obesidad es una respuesta fisiológica de supervivencia. Me explico, ¿sí? Hay que entender que el ser humano tiene neuronas, ¿verdad? Neuronas espejo, y que tiene mecanismos de adaptación que llamamos mecanismos epigenéticos. Ahorita a ustedes han escuchado esta palabra. A lo largo de la historia del desarrollo evolutivo del ser humano, nosotros hemos comprendido muchas cosas que son importantes. El ser humano ha pasado por momentos muy críticos, ¿sí? Que hicieron que nuestra especie estuviera en peligro de extinción. Por ejemplo, los glaciares. Si te das cuenta, el ser humano es el único ser que modifica sus alimentos para poder obtener un beneficio. Ninguna especie lo hace. Una especie viva consume el alimento de forma directa, tal cual la da la naturaleza. No quiere decir que el ser humano en su alborada, o sea, en sus inicios, no lo haya hecho. Claro que sí. Pues el ser humano, decimos, vivía en el Edén, ¿verdad? Pues ahí agarraba la frutita, agarraba la raíz y se la comía, siempre y cuando estos alimentos le fueran digeribles, porque no podemos comer cualquier cosa. Pero hubo glaciares.
Y los glaciares desafortunadamente modificaron muchas cosas, modificaron nuestra vida. El ser humano dejó de ser sedentario para volverse nómada, para poder modificarse. No conocía el fuego, ¿verdad? Cuando conoce el fuego, empieza a transformar la naturaleza. Con el fuego puede cocinar alimentos, empieza a introducir otro tipo de alimentos, que ese es también el problema. ¿Sí? Si tú lo analizas fríamente, los alimentos para los cuales estamos genéticamente diseñados, pues son los que se pueden comer crudos, los que son ricos en enzimas, que generan, ¿verdad? O que activan la cascada digestiva enzimática, frutas, verduras, germinados, semillas oleaginosas. Pero vamos a ver que con esto, bueno, pues lógicamente se mantiene un estado funcional biológico, ¿sí? Pero cuando el ser humano empieza a comer más carne, cuando el ser humano empieza a meter más carbohidratos, cuando el ser humano empieza a meter otro tipo de grasas funcionales, como es el caso de los omegas de los pescados, bueno, pues vamos a ver que el desarrollo metabólico se modificó y esas modificaciones epigenéticas son las que hoy vemos nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos que consumir alimentos para los cuales genéticamente no fuimos diseñados. Por ejemplo, los granos. ¿Verdad? Un grano tú no te lo puedes comer crudo, tú no te puedes comer un frijol, un arroz, una soya cruda, la tienes que cocinar y eso no lo hace ninguna especie. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, yo no soy quien para juzgar este, miles de años de evolución. Lo que estoy diciendo es entender qué es lo que sucede, porque si bien es cierto que hoy hemos introducido alimentos para los cuales genéticamente no fuimos diseñados, no quiere decir que no le saquemos valor. El problema tiene que ver con las características en cómo nos alimentamos. Ese es un aspecto que nosotros tenemos que analizar propiamente, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que entendamos, primero y antes que nada, la obesidad es un problema complejo y que obedece a aspectos de adaptación epigenética. Vamos a ver qué le pasa a un cuerpo que tiene que decir, tengo que guardar energía. ¿Me explico? Por eso ustedes van a ver que en la alborada de la humanidad, el icono de belleza, ¿cuál era? Siempre el icono de belleza no es lo fácil, es lo difícil, ¿eh? ¿Sale? Siempre el icono de belleza va a ser lo difícil, lo que cuesta trabajo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, cuesta trabajo mantenerse en una figura esbelta, pues es un icono de belleza. Si todo el mundo pudiera tener esa figura, pues realmente dejaría de ser, ¿sí? El centro. ¿Me explico? Entonces, si tú analizas un poquito, ¿sí? En la alborada de la humanidad, en sus inicios, si tú ves sobre todo la alfarería, si tú ves la parte rupestre, vas a ver que el icono de belleza era una mujer gordita. ¿Por qué? Pues porque no era fácil. Y es verdad. En otra plática veremos que subir de peso no crean que es fácil. ¿Sí? Todo el mundo queríamos una gordita. ¿Por qué? Porque una gordita garantiza fecundidad. Una mujer delgada, anoréxica, no. Me explico. ¿Sí? Entonces esa parte la tenemos que analizar, que también la obesidad tiene que ver con mecanismos de adaptación al medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque una delgadita no sobrevive una helada, me explico. Pero una mujer que tenga suficiente reserva energética, sí, me explico. Entonces, ¿qué hace que el cerebro diga hay que guardar energía? Si ya no estamos en una situación crítica como un glaciar, como una hambruna, como una pandemia, me explico. Esos son los aspectos que tenemos que analizar. Ahora, el problema, lo he mencionado, es que se gesta una cosa que llamamos ambiente obesogénico. Ese es el problema. El problema es que desafortunadamente en las últimas 5 décadas, ¿verdad? La cultura, la tradición se ha ido modificando, los anuncios televisivos, ¿sí? Hoy ya no se utiliza tanto la televisión abierta como antes, es verdad, pero todavía en el año 2000, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mencionó que México era el país que más gastaba dinero en anuncios televisivos dirigidos a comidas ultraprocesadas dirigidas para la población infantil. El resultado, pues somos el país con más obesidad, pero las políticas públicas, por supuesto, también juegan un papel, ¿verdad? La oferta de consumo de alimentos que te prometen cambiarte la vida y volverte feliz. Es que ese es el problema realmente. ¿Me explico? Entonces, realmente la obesidad es un problema complejo de múltiples factores, ¿de acuerdo? Y esto vamos a entender que también tiene muchas cosas que llamamos causas extrañas. ¿Sí? Las causas extrañas van a jugar un papel muy importante y tenemos que entenderlas, porque mucha gente te va a decir, oye, yo estoy haciendo el tratamiento y sin embargo no puedo bajar de peso. Lo primero que había que analizar es cómo está comiendo, qué recomendaciones
de alimentación tiene que modificar. ¿Me explico? Pero también qué hábitos de estilo de vida tiene que modificar. Por ejemplo, una de las causas extrañas más interesantes tiene que ver la microbiota intestinal. Hoy sabemos que precisamente la regulación que tiene la insulina tiene que ver mucho con la liberación de ciertos péptidos que se liberan a nivel intestinal, las llamadas incretinas, que ahora se han puesto de moda, pero mucha gente pues no sabe ni lo que está diciendo, ni los propios que lo anuncian saben lo que están diciendo, pero en fin. Y me refiero a este mercado, ¿eh? Pero las sincretinas son precisamente mensajeros liberados precisamente en el intestino que intervienen en la liberación de la insulina y con esto una regulación muy adecuada a nivel metabólico. Hoy sabemos que la microbiota va a estar altamente influyendo en todos los aspectos metabólicos, o sea, de la producción de energía, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con las alteraciones por inflamación. ¿Me explico? Entonces, mientras no corrijamos nosotros una microbiota más saludable, no va a tener estímulos adecuados nuestro cuerpo para poder garantizar una mejor funcionalidad. ¿Me explico? Aspectos tan importantes como los contaminantes disruptores. Y no estoy hablando de cosas conspiranoicas. Hay estudios serios, estudios muy interesantes que han demostrado que los disruptores endocrinos que se encuentran como contaminantes en muchos productos, principalmente cosméticos, son grandes alteradores, ¿sí?, de nuestro metabolismo e intervienen en favorecer la formación de células grasas. Entonces, hay que analizar todo esto, sobre todo cuando esto se utiliza desde muy temprana edad. Por eso yo les digo, es que no le tienes que poner nada a un niño, que si la cremita, que si analízalo primero, ¿verdad? Tenemos que ser verdaderamente sensatos en la forma en la que estamos viviendo hoy por hoy. ¿De acuerdo? Los invito a que vean la plática que dimos hace 15 días sobre esta parte del bienestar. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro aspecto muy importante a analizar, las alteraciones del sueño. Hoy sabemos que los ciclos circadianos están altamente relacionados, ¿sí?, con aspectos como es la microbiota, como es lógicamente la regulación de muchas hormonas que tienen la importancia importante en la regulación de las hormonas que conducen a la satisfacción, a la plenitud, ¿sí? Como es el caso de la leptina, la grelina, el cortisol, ¿verdad? Etcétera. Se ha demostrado que las gentes que tienen alteraciones del sueño generan alteraciones también del ritmo cardíaco, ¿sí? Hay trabajos muy importantes en la Universidad de Alcalá de Henares, los trabajos precisamente del doctor José Luis Bardazano, ¿sí? Sobre las alteraciones del sueño, la melatonina y alteraciones metabólicas específicamente cardiovasculares. ¿De acuerdo? Que es muy interesante, mucho, muy importante. ¿De acuerdo? Epigenética y programación fetal, esto es sumamente importantísimo. ¿Qué le estás dando de información a las células de un bebé, cuando, sobre todo cuando está en etapa de gestación? Entonces, la alimentación de la madre en la etapa de gestación es muy importante. A mí cuando me dicen, es que, ¿sabes qué? Es que la mamá tiene antojos, analiza bien ese antojo y vamos a ser muy claros en que los antojos responden precisamente muchas veces a deficiencias de ciertos nutrientes. Una mujer no tendría por qué tener ciertos antojos. El problema que los antojos que tiene es la referencia física que tiene mental sobre cierto alimento que le va a causar una satisfacción, un aspecto de orden hedonista, ¿sí? Porque la mujer embarazada está programando a las células de su bebé. Y esto es una de las cosas que hoy estamos estudiando mucho. Como las madres que han tenido una dieta bastante peligrosa durante la gestación, pues son personas que desafortunadamente desarrollan hijos con este tipo de información epigenética. Es muy curioso verlo, mamá gordita, niño gordito, y uno dice, pero ¿cómo? Si es un niño muy chiquitito, pues sí, es que recibió el cuerpo de la madre. No, déjame decirte una cosa que es muy importante que sepas. La obesidad desde el punto de vista genético, ¿sí? Vení, dame un segundito porque se salió una compañera, dice que no la dejó entrar. Qué raro. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver si le habré dado la liga correcta. No, sí, le di la liga correcta. Perdón. Muy bien, perdónenme ustedes. Ok, ok. Entonces la programación genética juega un papel muy importante que estamos estudiando. Y dimos, es que no te lo puedes imaginar. La obesidad desde el punto de vista genético solamente representa de un 14 a un 16%.
Quiere decir que todo lo demás tiene que ver con el medio ambiente. Todo lo demás tiene que ver con las decisiones que tomamos. Ese es el punto. ¿Me explico? Ese es el punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, el problema es el siguiente. Pónganme mucha atención. La cantidad de grasa que se guarda en nuestro cuerpo se encuentra en las células grasas, llamamos adipocitos. Estas células grasas se encuentran por debajo de la piel formando ramilletes, ¿verdad? Y se distribuyen prácticamente en todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? La cantidad de grasa que se guarda en las células grasas es directamente proporcional, ¿sí? A la cantidad de ciertos mensajeros que se generan. Estas células grasas se producen durante la infancia por acción de la genética, pero escucha lo que voy a decir, a lo largo de la vida no suelen disminuir. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de células grasas que tú tienes las vas a tener toda la vida, nunca menos, pero sí más. ¿De acuerdo? Voy a ponerte un ejemplo. Si tú tienes tu ropa en tu closet, tu ropero, no sé cómo se diga en cada una de sus latitudes, aquí les decimos closet, les decimos roperos, ¿verdad? Si tú tienes ropa ahí y alguien te regala más ropa y no te cabe, no tiras la ropa que tienes, ¿verdad? Buscas dónde guardarla. Compras otro ropero, compras otro closet. Lo mismo es el cuerpo. Si el cuerpo tiene necesidad de guardar más grasa y sus células grasas ya están saturadas, forma otra célula grasa. El problema que lo acabo de decir, las células grasas no suelen disminuir. Esto es muy importante. Las células grasas que hoy tienes siempre las vas a tener, nunca menos, pero sí más. Por eso los niños gorditos son muy peligrosos, porque ese niño gordito, ¿verdad? Siempre va a tener esa cantidad de células grasas. Pero la célula grasa se llena de grasa. Nosotros consumimos esa grasa, se acaba, ¿verdad? Pero la célula grasa está aquí. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento se puede volver a llenar. Y si tú la llenas, la vacías, otro día veremos una cosa que se llama maltrato metabólico. Pero la célula, todas las células de nuestro cuerpo, hoy estamos demostrando que tiene una cosa que se llama memoria tisular. Y una de las cosas en las cuales se pudo demostrar este fenómeno es precisamente tanto en la célula muscular como en la célula grasa. La célula grasa tenía memoria. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más fácil que una persona que fue obesa o que fue con sobrepeso vuelva a subir más rápido que una persona que nunca lo fue. Lo mismo sucede con el músculo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que la memoria epigenética de la obesidad es muy importante. Una persona que ya bajó de peso tiene que cuidarse mucho más que una persona que está en proceso de bajar de peso. ¿Me explico? Ese es un aspecto muy importante que nosotros tenemos también que analizar como los factores que se encuentran alrededor. El estrés. El estrés sabemos que va a liberar una cantidad importante de mediadores neurológicos, como es el caso del cortisol, y que el cortisol activa precisamente este modo de supervivencia. Por lo tanto, el cuerpo dice, yo no sé si vaya a haber comida para mañana. Entonces, todo lo que como lo voy a tratar de aprovechar, voy a tener más apetito y es que ese es un problema muy grave que nosotros tenemos como adaptación epigenética. La sensación de saciedad del estómago hacia el cerebro tarda aproximadamente 20 minutos. Por eso, lo peor que tú puedes hacer es esperar a tener mucha hambre para comer. Ese es un error muy grande. Nosotros tenemos que responder a lo que llamamos hambre esencial. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hambre empiece, come. Si tú respondes al hambre esencial, te darás cuenta que comes poco. Otro día hablaremos de una cosa que se llama restricción calórica, que ha funcionado de maravilla y así es como opera. ¿Sabes quién genera mucho este principio? Los niños chiquitos. Un niño chiquito tiene hambre y no te pide, él busca, ¿no? Agarra una manzana, le da tres, cuatro, cinco mordidas y se acabó, ya quedó satisfecho. Aquí decimos ya se llenó, decimos en México, ¿no? Bueno, ya quedó satisfecho. Y la mamá se enoja porque dice, no comas fruta antes de comer porque ya no comes. Claro, quedó satisfecho. Cuando se responde al hambre esencial, se come poco. El problema es que si tú comes cuando tienes mucha hambre, quiero que entiendas que el cortisol ya se ha liberado. ¿Por qué? Porque el mensaje hormonal que se manda para producir el jugo gástrico depende precisamente de la adrenalina. La adrenalina es una hormona que manda a fabricar el jugo gástrico.
pero la adrenalina también desvía su mensaje para producir cortisol, porque es un mecanismo de supervivencia. Por eso la gente cuando tiene mucha hambre se pone de malas. ¿Me explico? Bueno, pues este mecanismo de supervivencia activa los mecanismos importantes, ¿sí? Para poder generar más grasa abdominal, más necesidad de comer cosas de azúcar y, por supuesto, resistencia para poder bajar de peso. ¿Me explico? Porque yo dije, la sensación de satisfacción del estómago hacia el cerebro tarda 20 minutos. Si tú llegas a comer cuando tienes mucha hambre, pues te quieres devorar todo porque el cerebro no está entendiendo que tienes hambre. El cerebro está entendiendo que posiblemente mañana no haya nada que comer porque a lo mejor estamos en otro glaciar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces no es sino hasta después de 20 minutos que el cerebro entiende que ya estaba satisfecho, pero en esos 20 minutos pues ya comiste muchísimo. Entonces el volumen alimenticio también va a jugar un papel muy importante. Eso lo veremos en otro momento, por favor. ¿De acuerdo? También sabemos que hay virus y agentes infecciosos, ¿sí? Que predisponen alteraciones metabólicas, como es el caso de un adenovirus llamado ADB36, que está asociado precisamente con la acumulación de grasa, ¿sí? Y se está estudiando mucho porque lógicamente hay aspectos que son sumamente interesantes. Y este adenovirus, déjeme decirte que es muy común en estos momentos es una línea de investigación importante. Estaba leyendo el mensaje. Ahorita me lo platican porque como que no le entendí mucho la pregunta, ¿vale? Ok, el problema entonces tiene que ver cómo nosotros interpretamos el problema. El problema es que obesidad, la palabra obesidad, por eso ya cambió su forma muy particular de mencionarla. No veo aquí. Ah, caray. A ver, aquí. Creo que aquí es. Pluma. Ah, sí, aquí está la pluma. Es que perdón, no la he encontrado. Dijimos que ya le llamamos obesidad crónica o basada en adiposidad, que es mucho más importante que hablar, decir obesidad, perdón, basada en adiposidad. Porque obesidad se le conoce como obesidad al incremento del 20%, ¿sí? Del peso corporal. Esta parte es muy importante, ¿sí? Al 20% más del peso corporal. Si una persona tiene 20% más de su peso corporal, a lo que llamamos el peso corporal normal, el normopeso, ya decimos que tiene obesidad. Esta clasificación es muy inexacta, muy inexacta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fíjate bien, una persona que pesara o debiera de pesar 60 kilogramos, pensemos que ese es su peso normal, ese es su normopeso, ¿en qué momento tiene obesidad? Ah, pues cuando tiene 20% más, o sea, cuando tiene 12 kilos de más. Entonces el paciente tiene que llegar a 72 kilos para que yo diga que tiene obesidad. O sea que si tiene 71 todavía no. O sea que si tiene 70 todavía no. Perdóname. Desde mucho antes de llegar a este peso, las alteraciones metabólicas, las alteraciones y el daño celular es exactamente el mismo. Me explico. Ese es el problema. Que hablar de obesidad es hablar de peso. Y lo importante no es bajar de peso. Miren ustedes, voy a hacer un chiste, es una broma, perdón, no nos conocemos mucho, por eso es que no me explayo tanto con las bromas como lo hago comúnmente. Pero yo digo, miren, yo tengo un tratamiento en mi consultorio donde el paciente pierde hasta 17 kilos de peso en 40 minutos y no los recupera jamás. ¿Quién quiere ir? Pues tú tienes a toda la gente levantando la mano. ¿Cuál es el tratamiento? Mira, el tratamiento es muy sencillo. Le corto una pierna, ¿verdad? Y si le corto una pierna al paciente, yo te apuesto que baja 17 kilos y no los recupera jamás. Bueno, esos no, recuperará a otros, pero esos no. Claro, es un chiste. Para hacer entender que peso es una cosa y composición corporal es otra cosa. O sea, una cosa es cuánto te está midiendo la báscula, ¿sí? Y otra cosa es cuánto de ese peso es grasa, cuánto es agua, cuánto es músculo. Porque bajar de peso es muy peligroso. Mira, yo me dedico mucho en el ámbito deportivo. Yo trabajo mucho con boxeadores de alto rendimiento, boxeadores amateurs pegándole a profesional con muchos profesionales, ¿sí? Con futbolistas de alto rendimiento, profesionales, y bajarlos de peso es bien rápido. ¿Cómo? Pues lo deshidratas. ¿Y baja de peso? Claro que baja de peso. La báscula se movió, pero eso en lugar de beneficiar, perjudica. ¿Me explico? Entonces vamos a ver que no es lo mismo. No es lo mismo bajar de peso, ¿sí? Que curar obesidad, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes que nosotros tenemos que analizar. Ahora, el problema es el tipo de obesidad.
que desafortunadamente se clasificó. Esta es una cosa absurda, completamente absurda. Decimos, mira, tenemos una obesidad a la cual le vamos a llamar obesidad androide. ¿Cuál es la obesidad androide? Ah, pues andros quiere decir varón, andros. Y ginao quiere decir mujer. Entonces, tenemos una obesidad para los hombres y una obesidad para las mujeres. La obesidad de los hombres es que se ponen panzones, ¿no? Así tipo manzana. Y la mujer se le hace ancha la cadera, tipo pera. Entonces, desafortunadamente para este modelo éramos peritas y manzanas, una cosa sumamente absurda. ¿Por qué? Porque el tipo de grasa donde se acumule no es la misma. Hay mucho que estudiar, gracias a Dios vamos a tener muchas pláticas para poder platicar de todo esto. Pero no es la misma grasa. Una cosa es la grasa marrón, la grasa oscura, la grasa parda, y otra cosa es la grasa amarilla o blanca, que es la peligrosa. Y esta es la que se acumula aquí. No hay obesidad androide. Hay obesidad central o visceral y puede ser afín tanto hombres como para mujeres. ¿Me explico? ¿Sí? Y ese es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que entender. La grasa marrón, la grasa que generalmente se acumula en la nalga, en la pierna, me explico, es un tipo de grasa diferente, que está hecha principalmente, ¿sí? Por fosfolípidos. Eso difícilmente se va a convertir en energía, eso cuesta mucho trabajo bajarlo. Por eso la gente dice, mira, yo bajé el abdomen, pero la cadera no la puedo bajar, las piernas no las puedo bajar, la nalga no la puedo bajar. Claro, porque es otro tipo de grasa, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar estrategias diferentes para eso. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa muy importante que tenemos que analizar. Ahora se crea el concepto del índice de masa corporal, que vamos a ver y vamos a ser claros. Hoy por hoy, una cantidad importantísima de compañeros en el mundo ya lo rechaza. ¿Por qué? Pues porque no es real, no es verdad. El índice de masa corporal simplemente es una referencia entre tu estatura y tu peso, pero eso no te habla de salud. ¿Me explico? Ni te habla de funcionalidad. El índice de masa corporal ha servido para que una persona esté normal la mañana y tenga sobrepeso en la tarde. ¿Por qué? Pues porque ya se modificó algunos aspectos, ¿verdad? Porque tomó más agua, ¿sí? Porque está en el mar y eso hace que retenga más líquidos. Entonces, no es algo que hoy por hoy verdaderamente lo tomemos como una verdad en la academia. O sea, la academia más actualizada lo está poniendo todavía, ¿verdad? En un apartado, sí existe, nos puede ayudar para definir en ciertos momentos una obesidad moderada, de una obesidad mórbida, nos podría servir, sí, pero con todo y todo, no está hablando de salud. Lo que sí nos podría hablar de salud y que sí es muy importante, lo que llamamos relación cintura-cadera. Esto sí. Porque esto nos va a hablar de acumulación de grasa visceral, que esa es la peligrosa. Esa es la que a nosotros nos debe de importar y a la cual nosotros le vamos a dar más intención. Me explico, esa parte es mucho más importante. O sea, si de verdad quisiéramos un índice, una relación, la relación cintura-cadera es la más importante. ¿De acuerdo? Entonces, punto por punto. La obesidad es un problema generalizado tanto en hombres y en mujeres. La forma en la que se localiza la grasa en cada uno de nosotros va a generar ciertas alteraciones dismórficas, pero también metabólicas, que esta parte es la parte más importante. Ahora, el 80% de todos estos problemas tiene que ver con el estilo de vida, con el estilo de vida con el que somos programados, pero también con el estilo de vida que desarrollamos durante nuestra vida, las decisiones que tomamos. ¿Verdad? Porque desafortunadamente tenemos una dieta bastante peligrosa, donde existe un exceso de consumo de carbohidratos, ¿verdad? Un proceso que le vamos a llamar nosotros eh, 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 glucotoxicidad, ¿verdad? Un exceso de grasas trans, una baja ingesta de fibra y un exceso de sodio, lo cual es la parte central para generar alteraciones metabólicas que tienen que ver con el desarrollo de enfermedad crónica basada en adiposidad, en diabetes tipo 2, en hipertensión, esteatosis hepática, dislipidemias, por supuesto. Ahora, yo no satanizo los carbohidratos de ninguna manera, al contrario, hay azúcares que son maravillosos para la salud, maravillosos. Aún el azúcar de tu dieta, de tu mesa, podría ser buena para la salud, bajo ciertas circunstancias, con moderación, ¿sí? Jamás hay que satanizar alimentos. Tenemos que satanizar estilo de vida, ¿de acuerdo? Porque un alimento hay que revisarlo en toda su matriz alimenticia. Por eso ahora que hay gente que anda criticando a las frutas, por el amor de Dios, es una cosa completamente fuera de serie, ¿de acuerdo? Y muy peligrosa porque el hecho de que una persona escuche esto,
¿sí? Una ama de casa, una mamá, escuche esto, pues, y que le quite la fruta a sus hijos, imagínate qué cosa tan peligrosa, qué cosa tan peligrosa. Ya no sé ni qué hice aquí, no sé manejar bien esta, esta forma. Ya, ahí está. Bueno, más o menos. Muy bien, ¿sí? Entonces, el problema tiene que ver con el exceso de carbohidratos, sí, es verdad, pero exceso de carbohidratos de alimentos no funcionales. El exceso de carbohidratos que vienen precisamente, sí, como alimentos ultraprocesados. Esos son de los alimentos que nos tenemos que cuidar, porque no solamente es el carbohidrato, queridos amigos, o sea, no solamente es la cantidad de azúcar que está generando calorías. Mire usted, esto doradito que usted le ve al pan, esto doradito que tienen las galletas, es precisamente el resultado de un proceso químico, de una reacción química llamada reacción de Maillard. Y la reacción de Maillard precisamente va a generar una cosa que llamamos hidrocarburos policíclicos aromáticos. Y estos hidrocarburos policíclicos aromáticos, ¿verdad? Que se llaman acrilamidas en este caso en particular, pues sabemos que son desincronizadores hormonales, disruptores hormonales. Y los disruptores hormonales hoy sabemos que juegan un papel muy importante en el desarrollo de las alteraciones metabólicas como es la obesidad, pero también generan alteraciones que producen estrés oxidativo. Y al haber estrés oxidativo hay menos captación de oxígeno celular. Y si no hay oxígeno, las grasas no se pueden quemar. Me explico. Entonces, no solamente son las calorías que vienen ahí, es el hecho de que vienen de hidrocarburos policíclicos aromáticos, es el hecho que se forman acrilamidas, es el hecho que genera disfunción mitocondrial. Ese es el problema de este tipo de alimentos. Me explico. No solamente es decir, pues me como una dona y al ratito hago ejercicio y la quemo. No funciona así, ¿verdad? Porque ya dijimos, el problema de pensar en forma reduccionista, exceso de calorías, aumento de peso, no es lineal. Me explico, es complejo. ¿Qué es la diferencia? ¿Me explico? Ahora, el punto más importante es eso, ¿sí? Entender que no solamente estamos hablando de algo estético, o sea, bajar de peso, mejorar la obesidad no es solamente un problema de orden estético. La calidad de vida va a significar mucho más. Los aspectos de recuperación metabólica van a significar mucho más. Me explico. Por si alguna persona, tú no te preocupes o tú hayas bajado 1 kilo de peso, quiero que sepas que ese kilo de peso que bajaste te está ayudando a tener más minutos de vida, que es más importante que cualquier cosa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria y multifactorial que se va a caracterizar, sí, por una acumulación de peso y de tejido adiposo, pero esto va a favorecer, ¿sí? Que se altere la captación de la insulina, que se altere los procesos de inflamación, que son verdaderamente el problema, que acelera el envejecimiento biológico, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente es un depósito de energía la grasa, es verdaderamente todo un órgano endocrino. Hoy nuestro tejido graso se comporta como si fuera una glándula, ¿eh? Está liberando una gran cantidad de moléculas, ¿sí? De hormonas que regulan precisamente muchos procesos biológicos, ¿verdad? Como por ejemplo la infiltración de macrófagos, que tiene que ver con la respuesta inmunológica. Por eso también el exceso de grasa está relacionado con la enfermedad autoinmune, ¿verdad? No solamente con verse mal, ¿no? Sino que también generan alteraciones, ya lo dije, como la resistencia a la insulina, que ya lo estudiaremos, la inflamación crónica de bajo grado, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, alteraciones hormonales y disfunción endotelial, ¿verdad? Entonces, mantener y estar en búsqueda de estar yendo hacia el camino, no quiere decir que ya tengas que llegar de la noche a la mañana. El tiempo de recuperación metabólica es un proceso de orden individualizado. No todo el mundo va a recuperar de la misma forma. Pero esto genera un metabolismo más saludable, mejor sensibilidad a la insulina. Yo les voy a enseñar a cómo evaluar todo esto. Mejor utilización de la glucosa, menor acumulación de grasa visceral, mayor producción de energía libre disponible para las funciones celulares. En el sistema cardiovascular, mira,
Ir en ese camino disminuye la presión arterial, reduce los riesgos al infarto, disminuye los riesgos de accidente cerebrovascular, mejora la función endotelial, reduce la carga del trabajo del corazón. Todo ese tipo de cosas yo te voy a enseñar a cómo las evalúes en las personas para que digan, oye, es que yo no he bajado de peso. Ah, pero ¿qué cree? Mire, ya está mejorando su presión arterial. Es verdad, no ha bajado de peso como usted quiere, pero ya está reduciendo medidas. Si es verdad, no ha bajado de peso como usted quiere, pero ya reducimos el trabajo del corazón y vamos a ver cómo lo evaluamos. Sencillo, en casa, que todos deberíamos de saber. ¿Me explico? En el caso del hígado, es que es el órgano fundamental y vital, pues disminuye el riesgo, ¿verdad?, de la infiltración grasa que va a dar como resultado el hígado graso asociado a disfunción metabólica, lo que antes llamábamos hígado graso, nada más, ¿no? Se reduce la inflamación hepática, favorece la función metabólica del hígado. En el caso del sistema inmunológico, disminuye la inflamación sistémica. Favorece la respuesta inmunológica de una manera más equilibrada. Entonces el paciente dice, mira, yo no he bajado de peso, pero ¿qué crees? Me dejaron de doler las articulaciones o el dolor de las articulaciones ha mejorado. Ah, eso es lo importante que tenemos que analizar. O el dolor de cabeza. U otros problemas de respuesta alérgica. Eso es lo que tenemos que evaluar. No es solamente decir, ¿sí? Necesito ver el resultado en mi peso o en mi talla. El resultado de la recuperación metabólica va a ser muy variada. Mire usted, en el caso del páncreas, ¿qué beneficios vamos a tener? Disminuir la demanda de insulina. Después vamos a ver que el problema de la insulina es todo lo que genera como hormona que no se utilizada como tal, ¿verdad? Protege las células betas pancreáticas, que es de donde se produce la insulina, favorece un mejor control glicémico. En el caso del músculo le vamos a poner mucha atención. Porque hoy por hoy la regulación, el cuidado del músculo está altamente involucrado en la salud metabólica. ¿Me explico? Entonces, mejorar la calidad para la sensibilidad a la insulina, favorecer la masa muscular, reducir la sarcopenia, ¿verdad? Incrementar la capacidad funcional. Esos son los aspectos determinantes que tenemos que ir en camino. ¿De acuerdo? En el cerebro, oiga usted, disminuye el riesgo de deterioro mental cognitivo, favorece una mejor perfusión cerebral, reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso repito, no es solamente el que estés bajando en tallas o estés bajando en peso en la báscula, son todos los efectos, ¿sí?, que se están dando cuando nosotros estamos caminando en esa dirección. No quiere decir que necesariamente lleguemos a decir, mira, ya tengo el peso ideal, porque de nada sirve tener un peso ideal si sigue habiendo daños a nivel cerebrovascular. En el caso de las articulaciones, pues oiga usted, no es lo mismo que cargue su peso, ¿verdad? A que se libere la presión intraarticular, ¿sí? A través, lógicamente, de la funcionalidad. Se reduce el dolor, disminuye la progresión de la artritis y se favorece la movilidad. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso, cuando nosotros hablamos de un tratamiento, ¿ves? ¿Sí? Herbonutricional, ¿sí?, enfocado lógicamente a mejorar nuestro metabolismo, no estamos hablando sin conocimiento de causa. Por el contrario, estamos proponiendo un modelo de atención a la salud donde desafortunadamente la medicina convencional no lo ha tocado. Ahora, repito. El hecho más importante también es saber, ¿sí?, que la suplementación alimenticia racional, científica y basada en evidencia tiene que ir acompañada necesariamente, escúchame bien, necesariamente, ¿sí?, de cambios profundos de estilo de vida. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo son múltiples. Entonces, ¿tenemos un camino hacia la salud? Sí, y el camino hacia la salud tiene que ver precisamente con enfocarnos en los procesos del contexto que nos genera el sobrepeso y la obesidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que yo les quería presentar. La próxima semana ya empezaremos por hacer una radiografía muy interesante de cada uno de los productos. ¿Les parece bien? Yo creo que todas estas clases se están grabando. Es muy importante que ustedes pues la vuelvan a ver, la compartan, ¿verdad? Sobre todo para aquellos posibles consumidores que tengamos, porque esa es la parte esencial. Todas tus dudas son muy importantes, pero es más importante cuando nos la hace un consumidor. Entonces yo te voy a recomendar y te voy a dar una estrategia, ¿no? A estas pláticas mete a tus consumidores. ¿Sale? Ya si el consumidor quiere o no generar un modelo de negocio, eso ya será otra cosa, ¿sí? Pero que alguien que tenga ciertas dudas puede generar una solidez más grande. Recuerda, un consumidor educado es un consumidor permanente. Y esos son los aspectos importantísimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dar unos minutos, si es que nos queda, ¿verdad? Para poder hacer preguntas, comentarios que ustedes me quieran hacer, pues con todo gusto lo platicamos. ¿De acuerdo? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre. Me encantó.
Es fue una plática increíble, de verdad que abre los ojos, porque hice un poquito mis notas aquí. ah, es, Nosotros podemos ayudar a tanta gente simplemente con lo que comentaste de que, por ejemplo, en México, pero yo imagino que en varias partes del mundo, USA y en Europa, en algunos países, uno de cada tres niños tienen obesidad. Qué triste, porque pues imagínense cómo vamos a estar en 10 años. O sea, no ni siquiera tenemos que hablar de 30 50 años, ¿no? Me impactó muchísimo la cifra que pusiste, que males por obesidad matan a 26 personas por hora. O sea, estamos hablando de, wow, de verdad que impresionante y triste a la vez. Y por otro lado, bien bonito saber que tenemos en las manos algo con lo que podemos ayudar a tanta gente. Microbiota, alteraciones del sueño, epigenética, programación fetal, estrés. Qué mensaje tan fuerte. Comer cuando tenemos poca hambre, eso me encantó. Enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos a que no esperar a que estamos de verdad ya de que, ay, me muero de hambre. Eso es un paso chiquito que es gratis, no cuesta nada y que puede ayudar a muchísima gente a empezar a cambiar sus hábitos de vida, ¿no? Como dijiste, el estilo de vida con versus los alimentos. Y por último, no solo las calorías, o sea, eso está también súper interesante, sino que también los químicos que se usan en la comida para atraer nuestra atención en enfoque de mercadotecnia. Eso está también súper impresionante y pienso que es momento de empezar, bueno, yo conmigo misma, por ejemplo, ¿no? En vez de comerme, no sé, un postre, una manzana, como dices tú. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, por favor, alce la mano, sin problema. Y si no, déjenme ver si hay algo en el chat. Dice, me encanta saber que nuestros suplementos pueden ayudar más allá de bajar de peso, exactamente, ¿no? Porque me imagino que en algún momento vamos a hablar también de los beneficios de los suplementos, de lo que viene, o complementos, no suplementos en México, ¿verdad? Y todo eso, así que sí, la verdad es que pues estoy feliz de que estemos acá, que podamos poner nuestro granito de arena y empezando con nosotros, porque yo siempre digo, ¿para qué queremos ser los millonarios del panteón, verdad? Así que lo único que nos pertenece en realidad es nuestro cuerpo. Y si no lo cuidamos, ¿qué vamos a hacer, no? No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Y si no, pues Raúl, pues no tengo nada más que seguir agradeciendo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con estas cápsulas informativas cada semana. Yo les voy a mandar pues, el plan, el calendario. Normalmente vamos a hacer una combinación, va a ser los jueves. Siempre los jueves y un día va a ser en la noche y otro día en la mañana para México, España, viceversa, para poder cubrir todos los continentes. Así que los otros van a dar canario, inviten a sus prospectos, inviten a su familia, no necesita ser alguien que quiera comprar el producto o hacer el negocio, sino que pues ya vieron, ¿no? Podemos aprender tanto del doctor Raúl Ábalos sabemos que tiene una experiencia increíble. Gloria, ¿tenías una pregunta? Sí, sí, adelante. Eh, Sí, sí, una pregunta. Buenas noches desde España. Me ha encantado, ha sido brutal. Gracias, doctora Ábalos, por tanta información y gracias por enseñarnos. Pero me llamó mucho la atención, que me gustó mucho cuando, no sé explicar, no sé si me voy a poder explicar bien, el recuerdo de la célula cuando se hace, o sea, cuando es sumamente importante porque me quedé el hecho de que cuando, a ver si lo explico bien. A ver si, que es que la célula se llena de grasa, digamos,
y es como generar otra que aunque perdiéramos grasa, se mantiene ahí, no se pierde, tiene más facilidad de volver esa persona a coger peso. Así Entonces, es, entonces de ahí viene mucho, igual me confundo. Cuando una persona, por ejemplo, una persona, bueno, es que no me gusta decir obesidad, digamos, una persona que está en unos 120 kilos y que ha perdido, por ejemplo, 60 y se estanca, digámoslo así, que se queda que no, y que, ¿qué es? Porque tiene memoria el cuerpo. así es. Bueno, hay muchas causas que generan lo que llamamos resistencia, ¿de acuerdo? Hay muchas causas, pero sí, uno de las cosas interesantes es la memoria celular. La memoria celular opera de la siguiente forma. El cuerpo puede bajar de peso rápidamente, sí, pero se ha demostrado que la célula grasa del adipocito, bajo ciertas circunstancias de estímulo, es capaz, ¿sí?, de volver a guardar grasa más rápido que una persona común, ¿sí? Eh, pongamos este ejemplo, por favor. Este es un artículo de una revista médica donde precisamente se señala que las células tienen memoria de obesidad, ¿no? O sea, no es un dicho que yo diga, todos mis dichos siempre van a estar respaldados en ciencia, y entonces quiere decir que por eso una persona que busca recuperar salud metabólica, vamos a llamarle así, ¿verdad? Porque ya dijimos que lo importante no solamente es el peso. Bueno, una persona que busca recuperación metabólica, es importante que a partir de ese momento siga cuidando. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que se descuide va a subir de peso más rápido que una persona que antes no había hecho ese tipo de modificaciones. ¿Me explico? Entonces sí, hay que generar disciplina, ¿no? Por ejemplo. Ok, Gracias, doctor, gracias. o sea, o sea, pero esto no quiere decir que siempre va a haber entonces un efecto rebote si aprendemos a Ah, cuidarnos, ¿no? no es el efecto rebote. El Ok, efecto rebote lo vamos a tocar. Vamos a ver lo ok, que llamamos nosotros efecto rebote, que no es otra cosa sino un síndrome de resistencia al hambre. Es otra cosa diferente. No es efecto rebote, ok. ¿no? Bueno, Es un efecto en el cual, lógicamente, en el efecto rebote, aun cuando tú estás comiendo sano, el paciente puede subir de peso. Aquí no. Aquí es que si te descuidas, vuelves a subir de peso. ¿Me explico? Porque la célula ya se había acostumbrado a guardar grasa. ¿Me ok, explico? Es una gracias. situación interesante. Mm. ¿Sale? Laura, ¿tienes algo más, Gloria? ¿O ya es todo? Sí, ok. Laura, Ruano. Bueno, muchísimas gracias, doctor Raúl Ávalo. Gracias, Gloria, porque ahora me has hecho entender, gracias a lo que estaba diciendo el doctor. Doctor, el caso de mi marido, yo lo he preguntado varias veces, pero realmente no sabemos el por qué en este momento ya lleva varios meses, estoy hablando casi de 6, 7 meses, que no conseguimos de ninguna de las maneras, ni cambiándole el producto, ni absolutamente nada bajar de peso. Mi marido en 30 meses hemos conseguido bajar 90 kilos de su organismo. 90 kilos. Él pesaba 200 kilos, ¿vale? Muy bien. Claro, cuando ahora se ha estancado, hace unos 7 meses aproximadamente que venimos arrastrando este atasco, digamos, la alimentación ya es bastante buena, los hábitos son bastante buenos. Llevamos una rutina bastante mejorable a lo que él hacía antiguamente, ¿vale? Pero la báscula se mantiene. No está cogiendo, pero tampoco está bajando. Muy bien. ¿Puede ser por esa memoria celular? Sí. Así es que hay que romperla. Hay que ¿Y cómo romperla. podemos hacerlo? Bien, vamos a ver caso a caso. Lógicamente que no es mire, el ser humano, decimos que las preguntas complejas no aceptan respuestas simples, pero el ser humano sí. Entonces, póngase en contacto con su servidor, hija. Vamos a hacer un plan de análisis, vamos a ver cómo se está tomando las cosas y cómo sería la mejor forma de hacer cambios que puedan romper con ese ciclo de adaptación que el cuerpo hace. ¿Por qué? Acuérdese de algo que es muy importante. Lo natural, escúchenme bien, por favor, va a sonar a una locura, yo lo sé,
pero así es. Lo natural no es bajar de peso, lo natural es subir de peso. Por eso es que lo natural es que el cuerpo humano vaya subiendo de peso poco a poco. A eso le llamamos crecimiento. Y llega un momento en la edad avanzada, en la edad del adulto mayor, donde tiene que haber por lo menos de un 10 a un 15% más de grasa natural y necesario. Porque ese reservo energético, hija, va a ser importante para cubrir cualquier vicisitud de vida, ¿verdad? O de salud. ¿Me explico? Por eso es muy importante que la gente de la tercera edad sí tenga de un 15, un 10 o un 15% más grasa, sí, de forma natural y necesaria. ¿De acuerdo? Bajar de peso desde el punto de vista de nuestro cerebro es antinatural, porque eso quiere decir que no hay comida, y si no hay comida es porque estamos en un glaciar, entonces hay que poner un mecanismo de defensa, ¿verdad? De resistencia, precisamente para evitar la inanición y morirnos de hambre. Entonces hay que romper con ese ciclo, ¿de acuerdo? Hay que romper con ese ciclo. ¿Sí? Hay que hacer pequeños cambios que sean profundos, ¿verdad? Para empezar a romper ese tipo de ciclos, sin dejar de tomar los suplementos, porque los suplementos vamos a ver más tarde, o en otra ocasión, veremos cómo generan modificaciones a nivel celular, que es una cosa diferente. Entonces, póngase en contacto y lo platicamos con todo gusto. Y después ponemos su caso, si usted me lo permite, como ejemplo, ¿sí? De los tratamientos y lógicamente de los éxitos que se tienen a través de el consumo de los productos. Yo es que esto me resulta muy interesante porque realmente cuando vemos un cambio tan brutal, la persona ha adquirido ese, ¡guau!, ese ímpetu tan bueno de que ha conseguido bajar tanto peso y al final se estanca de una forma, vamos a decirlo así, tan natural. Pues claro, es verdad que psicológicamente se queda como diciendo, quiero quitarme estos kilos que me faltan por encima, vamos a poner unos 20 kilillos más, ¿vale? Pero no lo consigue, entonces claro, se queda como diciendo, si ya he conseguido 90, ¿por qué me falta? Psicológicamente el que no entiende se frustra muchísimo. Claro, claro. Y una última pregunta, por ejemplo, por mi caso. Más o menos entiendo un poquito, ¿vale? Pero sí es cierto que con la patología que yo tengo, es una patología últimamente más conocida, fibromialgia. Mm, A mí me han ayudado muchísimo, no me han sanado, por supuesto, pero me han ayudado muchísimo dos productos de la compañía, que es el antiestrés y el antiedad. Yo no entiendo de componentes, yo no entiendo de nada de eso, pero me gustaría que, bajo su punto de vista como médico, ¿me pudiera decir por qué es tan eficaz en un caso, por ejemplo, como es mi caso, como es mi patología? Me ha ayudado tantísimo a sentirme tan bien, a reducir el grado de dolor. En muchísimos aspectos me ha ayudado mucho. bien, bien. Gracias porque todas sus preguntas me ayudan para armar mi esquema de mis próximas ponencias. Y yo les prometo que voy a dar el tema de la fibromialgia. Bien, yo recuerdo mucho caso aquí en México, en mi país de origen, hay un programa de televisión que es un tanto famoso, sobre todo porque la televisora es perteneciente al gobierno, particularmente a una institución educativa, que es el Instituto Politécnico Nacional, una institución educativa de nivel medio superior y superior, ¿verdad? Muy importante, es de las más importantes del mundo, inclusive el Instituto Politécnico Nacional de México. Tiene su canal de televisión, que es el Canal 11, ¿verdad? Y hay un programa que se llama Diálogos en Confianza, que, repito, es un programa un tanto famoso en el país. Yo he sido invitado varias veces al programa y yo recuerdo una de mis primeras visitas al programa, él fue sobre fibromialgia, ¿verdad? Y yo le decía, al final, después de escuchar a los compañeros médicos sus puntos de vista, cuando llegan conmigo, yo como nutricionista, le pregunté si, ¿y qué opinamos de la alimentación? Le digo, es muy importante, nada más quiero hacer una aclaración. La fibromialgia no existe. Y diga usted, todo el mundo, pues me vio con sorpresa. Le digo, claro, la fibromialgia no existe. ¿Por qué? Demuéstreme, doctor,
que hay fibrosis en el tejido. Primer pregunta, ¿por qué le llama usted fibromialgia si nunca se ha formado fibrosis en un tejido a este tipo de pacientes? Segundo, ¿por qué los puntos gatillo se mueven? ¿Por qué no siempre son los mismos? ¿Sí? Quiere decir que hay algo más. En otra ocasión vamos a hablar de una cosa que se llama el potencial de membrana, ¿de acuerdo? Y cuando vemos el potencial de membrana celular, veremos que el problema son las alteraciones electrolíticas entre el sodio y el potasio, porque cuando hay un exceso de sodio en la dieta, se altera la membrana celular, sus componentes, ¿sí? El día de ayer di una plática muy bonita sobre eso. Todos los lunes damos una plática gratuita por parte de la Fundación Mexicana para la Nutrición, ¿verdad? Que hablamos precisamente de esta situación. Cuando el sodio entra, desplaza al nitrógeno. El nitrógeno se va para afuera. El nitrógeno afuera se combina con hidrogeniones, o sea, con moléculas de hidrógeno, y forma amoníaco. ¿Me explico? Y la acumulación de amoníaco está demostrado que es lo que produce el dolor. ¿De acuerdo? Por eso se confunden muchas cosas. Se manda con el reumatólogo, pero no porque sea un problema reumático. No, sino que el reumatólogo se supone que es una especialidad médica que es experto en clínica del dolor, pero el problema es metabólico. Escúcheme bien, por favor. Todos los pacientes, todos los pacientes que me ayudaron, todos los pacientes que me llegaron a la consulta, gracias a ese programa de televisión, todos se curaron. ¿Qué les hicimos? Mejorar su metabolismo celular. Simple. Ahora, nosotros vamos a aprender cómo nuestros productos coadyuvan a esa regulación del metabolismo celular. Por eso es que mucha gente que ha padecido este tipo de problemas va a mejorar, va a tener mejoría. Claro, ¿cuál es la condición? Deje de comer sal. Deje de comer alimentos ricos en sodio. Ya en otro momento haremos una lista de todos estos alimentos que hay que empezarlos a dejar de consumir lo más que se pueda. ¿Me explico? Pero de que es una verdad, claro, por supuesto. Mejorar el metabolismo ayuda a mejorar e impactar en cosas tan raras como puede ser la fibromialgia. ¿De acuerdo? Espero que le sea de utilidad lo que le acabo de decir. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido de mucha ayuda y me ha resuelto dos dudas que tenía bastante dentro, que sí, en alguna ocasión ya me las ha resuelto también el doctor de aquí de España, pero bueno, siempre tener varios puntos de vista también es muy interesante exponerlo sobre la mesa. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, Nayeli. Con mucho, mucho gusto. Y no sé si tengan, bueno, sobre todo el doctor Raúl, 2 minutos más para una última pregunta. Sí, Todas. me preguntan, algunas personas empezaron a tomar los productos, a consumir los productos, y las primeras semanas o el mes empezaron muy bien y últimamente se han estancado. Entonces, esto tiene un poco que ver con lo que acabas de comentar. Y bueno, y si en algún momento podemos hacer una sesión para ayudar a a nuestros clientes a volver a activar su metabolismo o el cuerpo para poder dejar los productos maravillosos que nos ayuden con esto. Claro, definitivamente hay que hacer muchos conversatorios, vamos a hacer muchas pláticas, no vamos a hablar de todo y vamos a darle suficiente tiempo para ver casos y poder generar ciertas cosas que tenemos que analizar, ciertas cosas que tenemos que probar. También vamos a entender una cosa, no existen verdades, existen modelos. Por eso nosotros también tenemos que trabajar mucho con ensayo y error, desafortunadamente. Mentira va a decir una gran mentira aquella persona que diga, efectivamente, solamente este es el punto de verdad. No, no es cierto. Nosotros tenemos que generar el mayor principio y entender, es ensayo y error. Hay cosas que le van a funcionar a una persona, pero ese mismo modelo no necesariamente le va a ayudar a la otra. Cada uno tenemos una genética muy particular. Eso se llama variabilidad genética. Nosotros tenemos pues una composición de un 99.9% de ser similares genéticamente.
pero ese 0,1% que llama individualidad biológica nos va a gestar todo esto que estamos diciendo. Entonces, es cierto, tenemos que generar modelos de atención, ver cuáles son los puntos importantes, qué estrategias podemos hacer para cambiarle un poquito el chip, para resetear los genes y resetear la expresión, ¿sí? Que desafortunadamente nos está conduciendo a que tengamos este tipo de bloqueos, este tipo de estancamientos. ¿Me explico? Toda persona es candidata a mejorar, sí, y por eso necesitamos un modelo que vaya mucho más enfocado a la personalización. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que todas las personas no se vean beneficiados por algo. Oiga usted. Claro, todas las personas se van a ver beneficiadas con los productos de una u otra manera y no necesariamente va a ser en el peso. Me explico. No necesariamente se van a ver en sus medidas. Tú puedes ir diciéndole, mira, es verdad, mira, revísalo. A lo mejor todavía no bajas tu volumen de grasa, pero ¿qué crees? Ve cómo está tu presión arterial. Te voy a enseñar a medir funcionalidad endotelial, te voy a enseñar a medirla para que veas que como un paciente va a decir, oye, sí es cierto, tengo mejor funcionalidad endotelial y eso se va a traducir a vidas, perdón, a años de vida, ¿sale? Entonces, nuestro propósito no es solamente tratar la obesidad, nuestro propósito tiene que ser fomentar la salud. Ese tiene que ser nuestro paradigma, ese tiene que ser nuestra bandera, ese tiene que ser la forma en la que vamos a educar, ¿de acuerdo? Porque yo quiero hacer de ustedes educadores, ¿sale? Yo quiero hacer de ustedes sembradores de salud. No sé si haya muchos varones, pero yo siempre digo, cuando yo le hablo a un varón, le hablo a un varón. Pero cuando le hablo a una mujer, le hablo a toda una familia. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Exactamente eso es lo que yo creo que en nombre de Miriam, de Valeria, de todos los que estamos aquí en realidad, has hablado, ¿no? De que nosotros queremos crear un movimiento de salud y bienestar. Y eso es de verdad así como mi moto, y yo creo que el moto de todos los que estamos aquí. Y obviamente que pues con tu ayuda vamos a crear un movimiento padrísimo, estoy seguro, y vamos a poder ayudar a muchísima gente. Y con esto que acabas de decir de los niños. Me quedó como que más claro que mi sobre rojo está llenándose de objetivos, de sueños, ¿no? Muchas Sí, gracias, Raúl, muchas gracias a todos, gracias por preguntar, porque todos podemos aprender y beneficiarnos de las preguntas de todos. Siempre es muy, 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 muy satisfactorio oír tus enseñanzas. Muchísimas gracias. Y gracias. contamos con ustedes. Yo después, Laura, te mando los datos de Raúl. Bueno, yo creo que ya estábamos. Y si alguien más tiene alguna cosa inquietante o algo, me dicen y lo vemos. No hay ningún problema. ¿Eh? Muchísimas gracias, cuídense. ¿Y cómo vamos a terminar todos? Con acción masiva. Muchas gracias, hasta luego, que les vaya bonito. Gracias. Gracias.